Hola, hola, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme una semana más. En esta ocasión no es un devocional, no es un devocional como el que suelo subir cada semana. Es más que nada un video reflexivo, un video en el que podamos reflexionar en nuestra vida cristiana, podamos comprender algunas situaciones, ¿verdad? En nuestro camino de la vida cristiana, pero sobre todo un mensaje motivador, espero que así sea, un mensaje que nos ayude a seguir adelante. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si antes de iniciar, comenzamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos poder estar una semana más delante de tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos pidiéndote que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, que seas tú, Señor, quien habla a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, que allí sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando nuestro corazón, que podamos comprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos en este día y te pedimos que todo lo que vayamos a aprender sea de bendición para nuestra vida, Señor, y que tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues en esta ocasión les comento que no es un devocional. Eh, la verdad sí iba a grabar un devocional, pero pues sucedieron unos detallitos que dije, bueno, creo que esta semana no voy a grabar devocional. Y la verdad no iba a grabar nada. La verdad no iba a grabar nada. Entonces me recordé que en la semana vi un video. En la semana vi un video que en lo personal me llegó mucho. De esos videos, pequeños videos cortos que traen un mensaje fuerte y se nos quedan aquí. Se los voy a poner a continuación para que entiendan el contexto. Me acuerdo que fui a una ocasión a un lugar a predicar en Nueva York, aleluya, una semana después de recibir estas malas noticias. Juan, yo estaba en el altar llorando como un niño. Yo sé que las personas pensaban, está sintiendo a Dios, el culto va a ser bueno, pero yo estaba llorando porque me estaba muriendo por dentro. Que no aguantaba, no sabía qué hacer conmigo mismo y me arrodillaba, aleluya. Y literalmente yo le decía, gracias a Dios que la música está tan alta, porque yo literalmente estaba gritando to the top of my lungs. I was screaming from the pain that I was feeling. Y me molesté. Y dije, Dios, ¿cómo tú quieres que yo predique así como yo me siento? Habían como 300 personas en esa iglesia. Y dije, todo el mundo está aquí, nadie sabe lo que yo estoy sintiendo. ¿Por qué tú me estás haciendo predicar así como yo me siento? Dios, I don't know what to do with myself. Pero lo que me encanta de mi Dios es que Él siempre llega a tiempo. Aleluya. Él siempre llega a tiempo y siempre me daba una palabra. Aleluya. Porque cada vez que yo me sentía así, yo escuchaba la voz de Dios que me decía, tanto que tú predicas, ahora te toca vivirlo. Si tú le dices a otro, no te rindas, ahora te toca a ti no rendirte. Si tú le dices a otro que Dios es fiel, ahora yo quiero ver que tú creas en mí, que yo soy fiel. Si tú le dices a otro, sigue peleando, ahora yo quiero ver que tú sigas peleando. Porque fácil es gritarle a otro, no te rindas, pero ¿y cuando nos toca a nosotros? Fácil es decirle a otro, Dios no se olvida de ti, y cuando yo me siento olvidado. Fácil es decirle a otro, Dios no te olvida, sigue, que hay esperanza ahí cuando yo no tengo esperanza. Ahí es donde Dios decía, ahora yo quiero ver, tanto que tú brincabas, tanto que tú gritabas, grita ahora, tanto que tú brincabas, brinca ahora, pero sigue peleando, yo no te he dejado. Bueno, pues como pudieron ver, o sea, es un mensaje fuerte, ¿verdad? En lo personal me llegó mucho porque yo reflexionaba y yo decía, sí es cierto, porque es es muy fácil decirle a la gente, échale ganas, es súper fácil motivar a otra gente a que busque a Dios, es, es súper fácil hablar con la gente y decirle, no, échale ganas, Cristo te ama, pero cuando nos toca a nosotros pasar estos procesos, o sea, realmente llegamos a un punto en el que nos sentimos solos, llegamos a un punto en el que necesitamos esas palabras de aliento y esta predicación del corto me impactó tanto porque decía, es tan fácil predicarle a los demás que le echen ganas, es tan fácil predicarle a los demás y cuando nos toca a nosotros y yo reflexionaba en,
en mis acciones, yo reflexionaba en mis momentos y he llegado a una comprensión, se puede decir, he llegado a una conclusión en el que la vida cristiana no es nada fácil. Ustedes saben que a principios de año yo pausé los devocionales porque estaba pasando un momento difícil en mi vida y la verdad yo en ese momento yo estaba desanimada y ahorita si me ven llorar, no se preocupen, estoy bien. Simplemente que me quebranta mi corazón el poder reflexionar en esto porque es tan fácil, o sea, es tan fácil que el enemigo tome ventaja de nuestra vida y lo peor de todo es que muchas veces no nos damos cuenta. Y ese pequeño corto a mí me llegó tanto porque yo he reflexionado en mi vida, he reflexionado en mis acciones y realmente, o sea, lo único que puedo decir es de que realmente cuánto necesitamos todas las personas, cuánto necesitamos a Dios día con día porque, y reflexiono más en ese versículo en el que dice, o sea, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. O sea, es normal, o sea, es normal tener altibajos en la vida cristiana, es normal pasar por situaciones difíciles, es normal pasar por procesos difíciles, es normal sentirnos un día desanimados, es normal en veces estar en una situación en la que decimos, ya no puedo seguir adelante, es normal sentirnos solos, ¿por qué? Porque somos seres humanos, somos seres imperfectos que tratamos de buscar esa perfección en Cristo, pero realmente para poder llegar a esa perfección, solamente cuando estemos allá con Él. Mientras tanto, nos toca echarle ganas, nos toca seguir adelante porque inclusive es bíblico, o sea, Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces, o sea, son procesos duros, hay que disfrutarlos. A lo mejor no podemos, ay, qué bendición, un problema, qué bendición. A lo mejor no, a lo mejor en esa situación no, pero hay que disfrutar el proceso porque es reconfortante cuando, cuando es Dios quien habla nuestra vida, cuando es Dios quien sana las heridas de nuestro corazón. Son procesos difíciles, no les voy a decir, no les voy a mentir, no les voy a decir, ay, es de la noche a la mañana, hoy te sientes mal, mañana estás de maravilla. No, o sea, son procesos que nos tardan meses, o sea, incluso años, pero lo importante en esto es que nuestra mente tiene que estar clara en que Dios está con nosotros, en que Jesús está con nosotros, en que Cristo murió por nosotros y Él dijo, confiar en mí porque yo he vencido al mundo. O sea que no hay nada, absolutamente nada de que podamos pasar que Jesús no lo entienda. ¿Por qué? Porque Él estuvo en esta tierra, Él vivió aquí, Él pasó lo mismo que nosotros y Él nos comprende. Y eso a mí me parece maravilloso. Y en base a todo esto yo reflexionaba y yo decía, qué fácil, realmente qué fácil es motivar a otras personas. Eh, yo reflexionaba a mí cuántas veces no me ha tocado a hablar con personas que se acercan a mí y me dicen, Areli, fíjate, estoy pasando por esto. Y cuántas veces no yo les he dicho, no, échale ganas, vamos a orar, que todo sale adelante. Pero cuando nosotros estamos en ese momento difícil, o sea, realmente muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, o sea, realmente problemas pequeños los hacemos mayores y muchas veces, o sea, a causa de que nos olvidamos que tenemos a un Dios que todo lo puede, nos olvidamos que tenemos a Dios y qué es lo que pasa, que ese problema se hace más grande y es cuando nosotros comenzamos a sufrir. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios para un lado. Y, y eso es normal en todos los cristianos, ¿ok? Yo creo que todos los cristianos pasamos por lo mismo e inclusive es bíblico, incluso es bíblico. Miren que esta semana tuvimos una conferencia a los jóvenes y precisamente venía un licenciado que es conferencista, ¿verdad? Se enfoca en, pues sí, es como psicólogo y se enfoca en matrimonios, jóvenes y todo eso, ¿verdad? Él trata con muchas personas
de diferentes situaciones, porque pues les digo, o sea, él es psicólogo, entonces estuvo compartiendo con nosotros precisamente acerca de la depresión, acerca de, pues sí, o sea, del desánimo, del desaliento, y incluso, o sea, él nos compartía que eso es bíblico y nos mencionaba varios ejemplos, principalmente Elías. Yo creo que Elías es el personaje que todos los cristianos conocemos, que Elías pasó por un momento depresivo, pasó por un momento en el que él quería acabar su vida, y el cómo Dios nunca lo abandonó, el cómo Dios incluso, o sea, en pleno desierto llegó a alimentarlo, lo consoló y lo animó a seguir adelante. La verdad que esa es una historia muy impactante, pero yo reflexionaba también en Pedro. Yo me estaba acordando mucho del apóstol Pedro, porque no sé si ustedes se recuerden la historia, pero Pedro, o sea, es uno de los apóstoles más reconocidos yo creo que a nivel mundial. Inclusive yo creo que las personas que ni son cristianas saben de Pedro. Y a lo que voy con Pedro es que él era uno de los fieles, Pedro era uno de los buenos, Pedro era uno de los que decía, no, Jesús, yo voy contigo, yo nunca te voy a dejar solo. Y Pedro estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, pero ¿qué es lo que pasa? Que Jesús conocía el corazón de Pedro, Jesús conocía lo que iba a pasar, Jesús estaba claro en todo lo que iba a suceder. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús le pregunta a Pedro, o sea, no una ni dos, sino tres veces. Jesús le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, me lo quiero imaginar, a lo mejor la primera vez confuso, a lo mejor le haber dicho, pues claro, claro que te amo. Y Jesús así como que, muy bien, apacienta mis corderos. Y la tercera vez que Jesús le vuelve a preguntar lo mismo, yo me quiero imaginar a un Pedro frustrado, a un Pedro confundido, a un Pedro que no sabía qué significaba esa pregunta, y Pedro decía, Señor, claro que te amo, no entiendo por qué me estás haciendo esta pregunta. Y me parece súper impactante cuando Jesús le dice, de cierto te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. Y Pedro, no, Señor, ¿cómo crees que te voy a negar? Yo nunca te voy a negar. O sea, Pedro estaba tan seguro que él nunca negaría a Jesús porque lo amaba. O sea, Pedro era uno de los fieles seguidores de Jesús y él aseguraba que nunca lo iba a negar. Porque a lo mejor en ese momento para Pedro, o sea, era imposible negar a Jesús dado a todo lo que él había hecho. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando Jesús es arrestado, cuando la gente está en contra de Jesús, cuando los discípulos unos se van por un lado, otros por otros, y Pedro ahí pegado, tratando de infiltrarse ahí para ver dónde estaba Jesús, para ver cómo le estaba yendo, para ver qué situación estaba enfrentando, a mí me impacta el hecho de la gente que, hey, tú eres uno de ellos, tú estabas con Jesús. Y Pedro, o sea, me quiero imaginar que Pedro se sintió chiquito y haber dicho, no, hombre, si yo ni lo conozco. Y Pedro comenzó a negar a Jesús, a decir, yo ni lo conozco. E incluso hubo un momento en el que Pedro comenzó a blasfemar, en el que Pedro comenzó a actuar como la gente de allí, para que no lo vieran que era un seguidor de Jesús. Y en ese momento en el que Pedro se rebajó a tal punto, vemos que canta el gallo y en ese momento Pedro vuelve en sí y se da cuenta. Pedro se da cuenta de que lo que Jesús le había dicho estaba aconteciendo, y en ese momento Pedro se siente hueco, se siente vacío, Pedro se siente triste, y yo me quiero imaginar la situación de Pedro, que incluso a lo mejor yo me imagino que era tanto la decepción que él mismo se había llevado de él, que a lo mejor incluso quería acabar con su vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor él se imaginaba que si ya Jesús no estaba, él ya no iba a recibir un perdón. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo reflexiono en esto porque yo me pongo a pensar cuántas veces nosotros no hemos sido Pedro, que creemos que somos los mejores cristianos, creemos que nuestra vida cristiana es perfecta, creemos que nunca vamos a desobedecer a Dios, creemos que nunca vamos a pecar, creemos que nunca le vamos a fallar a Dios, porque es imposible que yo haga eso, porque yo amo a Dios, yo le sirvo con todo el corazón. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se ponen las cosas difíciles? Allí es cuando realmente nos damos cuenta cómo está nuestra vida cristiana. Allí es cuando nos damos cuenta que somos literal un vaso tan frágil que en el primer golpecito, ¡bam!,
se rompe esa taza, se rompe ese vaso. ¿Y qué es lo que sucede con nuestra vida? Que como le fallamos a Dios, quedamos hechos pedazos. Y no sé si les ha pasado, pero a mí sí. A mí sí me ha pasado que yo incluso, y esto lo reflexionaba, ¿saben? En todo este tiempo, porque yo jamás, o sea, literal, jamás me imaginé pasar por ese proceso tan duro. O sea, créanme que si ustedes me hubieran dicho hace unos años, Arely, vas a pasar por esto, yo ni la creo. Yo me hubiera pasado lo que a Pedro, jamás. ¿Y qué fue lo que me pasó en ese momento? Que yo pasé de todo, literal, pasé de todo. Y créanme que hasta la fecha es difícil el levantarse, es una lucha constante, o sea, esto es diario, porque una vez que le fallas a Dios, o sea, el enemigo es duro, el enemigo es malo y el enemigo siempre va a estar atacándote, siempre va a estar diciéndote, tú hiciste esto, ya no tienes perdón de Dios. Y muchas veces nosotros, como cristianos, muchas veces caemos en ese error en decir, realmente ya no merezco el perdón de Dios, realmente ya no voy a salir de esta porque ya le he fallado a Dios no una ni dos, sino muchísimas veces, incluso le fallo tantas veces que ya perdí la cuenta y llegamos a ese punto en el que creemos que estamos solos. Y quiero imaginarme el contexto de Pedro en esa situación en la que él se sentía devastado, en la que él se sentía peor que Judas. O sea, yo me quiero imaginar a un Pedro literal, un Pedro ansioso, un Pedro desesperado, un Pedro que decía, ay, la he regado, ¿ahora qué voy a hacer? Y en esa situación, eh, realmente nosotros no pensamos en que no, o sea, tengo el perdón, soy digno de merecer, o sea, no, en ese momento no pensamos nada más que nos sentimos culpables. Y me quiero imaginar que Pedro era lo que se sentía, ¿saben? O sea, me quiero imaginar que Pedro lo que sentía era culpabilidad. Culpabilidad porque Jesús ya le había dicho, me vas a fallar 3 veces, me vas a negar. Y Pedro, la peor culpa que pudo haber sentido Pedro es haber recordado que él dijo, jamás, jamás te negaré. Y en ese momento es como que, ok, Jesús tenía razón, lo negué. Y esto, ¿saben? Esto me hace también recordar en que Jesús ya no lo había advertido. O sea, Jesús ya no lo había demostrado a través de la parábola del hijo pródigo, en donde, no sé si se recuerdan la parábola, en donde el hijo le pide al padre, ¿sabes qué, papá? Como que aquí en casa no me estás dando libertad, como que esto no está funcionando, dame mi herencia y yo me voy a ir a hacer mi vida porque aquí no puedo hacer gran cosa. ¿Qué sucede? Que el padre le dice, ok, mijo, tenga, esto le toca, que Dios me lo bendiga. Y el hijo se va, el hijo derrocha el dinero en vicios, a lo mejor en mujeres, en lo que ustedes quieran. El hijo gastó su dinero más no poder. A lo mejor en un tiempo él estuvo viviendo como todo un rey, se sentiría a lo mejor el más top de todos porque estaba viviendo, o sea, su sueño. Pero ¿qué sucede cuando el hijo se queda sin dinero? El hijo llegó a un punto tan bajo en el que literal él anhelaba comer la comida que le daban a los puercos. Yo, la verdad, no me quiero imaginar esa situación, porque me imagino que para llegar a ese punto de ser súper crítico, en el punto de no tener comida y que anhelas los desperdicios que le dan a los puercos, o sea, eso realmente a mí me parece algo desagradable. Más sin embargo, a este muchacho era una necesidad tan grande de comer que él decía, me acuerdo cuando yo estaba en la casa de mi papá, allí no me faltaba la comida. Y aquí en este lugar estoy anhelando esa porquería de comida. O sea, yo me quiero imaginar el contexto de esa situación y me pongo a pensar qué duro ha de haber sido para el hijo. Qué duro ha de haber sido para el hijo en ese momento reflexionar de todo el desperdicio que había hecho con su vida para llegar a ese punto. ¿Y qué es lo que sucede? Que el hijo en ese momento vuelve en sí, el hijo reflexiona y dice, no me voy a quedar estancado en esta situación porque es una situación difícil que probablemente no me voy a levantar. Y el hijo dice, voy a ir a con mi padre y le voy a decir, padre, te he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo sé que ya no soy digno de que me llames tu hijo. Yo sé que no soy digno de recibir todo lo que tú me dabas. Pero por favor, acéptame
tan siquiera como uno de tus siervos. ¿Por qué? Porque el hijo sabía que incluso el papá a los siervos los tenía bien alimentados. Y en ese momento que él piensa, él no solamente se quedó en lo piensa y listo, no, sino que él va con el padre y en la reacción del padre yo digo, wow, o sea, la reacción del padre, el padre no le importó que su hijo oliera feo, el padre no le importó que su hijo se quedara pobre, no le importó que su hijo durara, no sé, perdido 1 año, 2 años, el tiempo que duró. Al padre no le importó nada de eso. ¿Por qué? Porque el padre anhelaba que ese hijo volviera. El padre anhelaba que su hijo reflexionara, el padre anhelaba que su hijo volviera en sí, se diera cuenta que en la casa del padre es donde él estaba bien. ¿Y qué sucede? Que el hijo llega y le dice, papá, yo sé que he fallado, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero perdóname, hazme tan siquiera uno de tus siervos, acéptame a lo mejor como uno de tus esclavos. ¿Y qué es lo que el padre dice? Mi hijo, cálmese, pues si usted sigue siendo mi hijo. ¿Y qué pasa? Que manda a llamar a sus siervos, manda a llamar a la gente que trabajaba para él y le dice, denle un baño, vístanlo, póngale en el anillo y vamos a celebrar que mi hijo ha vuelto. Y en ese momento yo me quiero imaginar que el hijo estaba en shock. Yo me quiero imaginar que el hijo estaba en shock en decir, ¿cómo mi padre puede hacerme una fiesta, puede hacerme un banquete cuando fui grosero con él? ¿Cómo? Y eso a mí me impacta tanto porque viendo la situación de Pedro, o sea, yo me quiero imaginar que Pedro estaba en su momento de reflexión de que la he regado, le fallé a Dios, me fallé a mí mismo. Y yo me quiero imaginar esa situación en nosotros, ¿saben? Porque como les digo, o sea, Jesús mismo nos lo había dicho, o sea, que eso podría pasar, pero aquí la enseñanza que nos dejó Jesús es de que Dios es ese Padre que está con los brazos abiertos, que está esperando que ustedes y que yo reconozcamos nuestro error, que reconozcamos nuestro error y vayamos contra Dios y le digamos, Señor, he pecado contra ti, he fallado a lo mejor a mi familia, me he fallado a mí mismo, pero Señor, aquí estoy pidiendo tu perdón, pidiendo esa reconciliación, pero sobre todo pidiendo, Señor, de tu favor en mi vida. Eso es lo que Jesús trataba de enseñarnos. Entonces a mí me parece súper impactante cuando Pedro reflexiona, que Pedro vuelve a buscar de Jesús, que Pedro reconoce su error y después vemos a un Pedro diferente. O sea, yo me asombro de Pedro, literal. O sea, Pedro, mis respetos. Yo a Pedro lo quiero mucho porque Pedro es uno de los duros, Pedro es uno de los que realmente, o sea, podemos nosotros aprender tanto de Pedro. Literal, yo creo que de Pedro, yo creo que todos los cristianos hemos sido Pedro alguna vez, pero lo importante es reflexionar en nuestras acciones, ir en busca del perdón y levantarnos, no quedarnos estancados, porque miren, cuando después de que Jesús fue crucificado, después de que Jesús resucitó, Jesús se les aparece nuevamente a sus discípulos y les dice, ven, estoy vivo, vayan, compártanle a la gente que estoy vivo, díganles que aquí estoy, díganle que ustedes me han visto, que he resucitado. Y no solamente eso, sino que Jesús les dice, saben que yo tengo que irme con el Padre porque yo ya he cumplido mi propósito. Y los discípulos, no me los quiero imaginar que estaban tristes. No, Jesús, estamos súper contentos porque estás de vuelta, quédate con nosotros. Más sin embargo, Jesús les dice, no se pongan tristes porque yo les voy a mandar a un consolador que va a venir y va a estar con ustedes. Y simplemente, o sea, ellos lo único que tenían que hacer literal era buscar a Dios. Era ponerse a clamar, a buscar a Dios constantemente, nada de perder el tiempo, solamente se enfocaron en buscar a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando están reunidos, o sea, muchos días después, o sea, ellos están reunidos cuando fue el día del Pentecostés, cuando era, o sea, era una fiesta, estaban celebrando una fiesta y ellos no estaban siendo partícipes de la fiesta, ellos estaban en ese momento juntos, o sea, dice que estaban juntos, estaban en un lugarcito, ellos estaban clamando a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese momento, mientras ellos están clamando, dice que viene el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué es lo que comienza? Comienza a ser una revolución literal, una revolución que en mi vida he visto, o sea, me parece algo
súper increíble, la verdad, que dice que llegaron unas llamas de fuego, ¿verdad? Y ellos comenzaron a hablar en lenguas y de pronto dice que la gente iba pasando por ahí porque era una fiesta tan grande para el pueblo en ese entonces que se juntaban personas de diferentes partes de, pues sí, o sea, diferentes ciudades, o sea, tenían diferentes idiomas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando empiezan a escuchar que en ese cuarto se oyen muchas voces, la gente comienza a decir, no, hombre, pues y estos están locos. Y en ese momento me quiero imaginar a la gente chismosa, como muchas personas, ¿cierto? Que ven algo que está pasando y, hey, ¿qué está pasando? Ven, ¿no? A un grupito que algo hay borlote y la gente va y se asoma a ver qué está pasando, ¿verdad? O sea, seamos sinceros, y más si estamos en México, la verdad. Entonces yo me quiero imaginar en ese momento que empiezan a ver la gente ese reborujo y qué es lo que pasa, que la gente empieza de curiosa, la gente empieza de curiosa, a lo mejor a asomarse por las ventanas y me quiero imaginar a personas de fuera de esa ciudad que a lo mejor hablaban, no sé, árabe y pasaban y decían, no, pero esa persona está hablando mi idioma. De pronto pasaba alguien que hablaba griego y la gente se asombraba y decía, no, están hablando griego. O sea, la verdad yo me quiero imaginar una revolución de idiomas en esa situación. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente comenzó a decir, no, pues es que están borrachos, que no los ven, por eso andan como andan. Y allí lo impactante de esa situación, no solamente, o sea, es impactante el modo en el que el Espíritu Santo llegó a traer ese consuelo a los discípulos, es impactante, ¿verdad? Pero lo que a mí me parece impactante es Pedro. O sea, es Pedro. Les digo que Pedro, literal, Pedro es uno de mis personajes favoritos porque, o sea, recordemos a Pedro negando a Jesús. ¿Se acuerdan? O sea, Pedro negó a Jesús 3 veces. A lo mejor con 3 personas diferentes, a lo mejor con grupos diferentes. La verdad no sé el contexto de cuántas personas habría en ese momento que Pedro negó a Jesús esas 3 veces, más sin embargo lo negó 3 veces, a lo mejor con poquitas personas. Pero este Pedro en ese momento lleno del Espíritu Santo, o sea, es un Pedro que se levanta y ahí se le olvidó que tenía vergüenza y comienza a predicar de la palabra de Dios, comienza a decir, no, no es que estemos borrachos, es porque Jesús nos prometió que Él iba a mandar al Consolador. Y en este momento estamos experimentando eso, estamos experimentando de ese consolador en nuestra vida. Y no solamente que Pedro les cuente ese testimonio, sino que Pedro comienza a relatar más cosas, comienza a predicar las buenas nuevas de salvación, Pedro comienza a compartir el evangelio. ¿Y qué sucede? Lo impactante en la vida de Pedro en ese momento, que en ese momento, o sea, la Biblia dice que fueron muchísimas personas las que se convirtieron. Espero no equivocarme, pero me recuerdo la historia que fueron 3,000 personas las que se convirtieron. O sea, 3,000 personas, por ponerle un número. O sea, nos damos cuenta, Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces, a lo mejor con 5 personas en un grupito. Y en ese momento Pedro estaba parado en una multitud, estaba predicando las buenas nuevas. Y lo maravilloso es que se convirtieron muchísimas personas a Cristo. Y allí es en lo que quiero llegar en toda esta reflexión. O sea que Dios perdona nuestras ofensas. Dios perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe que le fallamos. Dios ya lo sabe. Incluso, o sea, a lo mejor Dios nos está alertando y nos está diciendo, mi hijo, mi hija, me vas a fallar. Otra vez me vas a fallar. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros decimos jamás. Pero cuando le fallamos, ahí recibimos nosotros el mismo golpe de decir, híjole, sí, Señor, tenía razón, te volví a fallar. Pero aquí lo impactante de esto es de que Dios nos dice ahora, hijo mío, hija mía, yo te perdono. Entonces, lo que resta en nosotros como personas, como cristianos, pero sobre todo como personas, porque esto es para cristianos, esto es para no cristianos, esto es para todo el mundo. Lo que a nosotros nos resta como personas es reflexionar en nosotros y no quedarnos estancados. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos levantemos, Dios quiere que accionemos, Dios quiere que vayamos a cumplir el propósito que Él nos ha llamado. Dios quiere que nosotros seamos ese hijo pródigo
que no solamente se quede en el pensar de decir, Señor, la regué, perdóname. No, Dios quiere que seamos ese hijo pródigo que se levanta, que va hacia con el Padre, y para ir con el Padre solamente necesitamos cerrar nuestros ojos y solamente necesitamos ser sinceros con Él. Abrirle nuestro corazón y expresarle todo lo que sentimos, expresarle todos los problemas que están pasando en nuestra vida, expresarle absolutamente todo. Eso es lo único que quiere Dios. Y créanme, cuando nosotros hagamos eso sinceramente, pues Dios va a hacer un cambio en nosotros y Dios nos va a levantar, Dios nos va a vestir con esas ropas de salvación, Dios nos va a poner esa marca, ese anillo, por así decirlo, en que significa que somos sus hijos. Y es allí donde nosotros tenemos que esforzarnos cada día por buscar a Dios. Si yo ya sé que le fallé a Dios en una cosa, pedirle cada día, Señor, ayúdame para que yo pueda vencer, que sea tu Espíritu Santo sobre mi vida para que yo cada día pueda ser mejor. Si ayer te fallé y hoy recibo tu perdón, ayúdame para que el día de mañana yo pueda ser mejor que ahora. Y eso tenemos que hacerlo constantemente, porque yo me quiero imaginar, volviendo en el personaje de Pedro, yo me quiero imaginar que para Pedro no fue fácil. Yo me quiero imaginar que Pedro pasó incluso por momentos más difíciles, pero lo que sí yo puedo imaginarme en base a lo que la Biblia nos describe de Pedro después de ese acontecimiento es que Pedro fue una persona que no se quedó estancada, no fue una persona que se conformó con esas cuantas personas que se convirtieron a Cristo, sino que fue una persona que se levantó cada día, que comenzó a predicar aquí, comenzó a predicar allá, comenzó a cumplir el propósito que Dios le había encomendado. Así que, pues yo espero, ¿verdad? Yo espero de todo mi corazón que esto nos ayude en reflexionar en nuestra vida cristiana. O sea, no estamos solos. No, por más que le hayamos fallado a Dios, claro que merecemos su perdón, claro que somos personas perdonadas. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y Dios lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento que es en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros seamos personas libres. Dios quiere que nosotros seamos personas salvas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él vino a traer libertad a los cautivos. Entonces, si nosotros hemos sido cautivos al pecado, les digo que Cristo ya pagó por eso y que Cristo viene a traer esa libertad a nuestro corazón, esa libertad a nuestros pensamientos, esa libertad para nuestra familia. Así que, pues yo espero que de todo corazón cada uno de nosotros podamos reflexionar en esto, en que con nuestra vida en Cristo está segura y en que Cristo es nuestro abogado para con el Padre y de que el Padre nos perdona todos los errores que hayamos cometido en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que vayamos a Él. Lo importante es ir a Dios y decirle, Señor, encárgate tú de mi vida porque yo ya no puedo. O sea, eso es lo único que Dios quiere de nosotros, que vayamos en busca del perdón, que vayamos en busca de la restauración, que vayamos en busca de esa redención en Cristo Jesús. Así que pues yo espero que esta pequeña reflexión, este pequeño momento haya sido bendición para sus vidas. De todo corazón le pido a Dios que esto sea bendición para sus vidas, porque créanme que para la mía realmente es una bendición estar reflexionando aquí con ustedes. Es una bendición porque yo sé que Dios tiene cosas grandes para todos nosotros, pero solamente nos resta buscar a Dios con todo el corazón. Así que ánimo. No están solos, no estamos solos. Recuerden que Cristo les ama, recuerden que Él dio su vida por ustedes, recuerden que ustedes son especiales para Dios, pero sobre todo recuerden que Él nos perdona. Así que hay que recordar que si Dios nos perdonó, somos felices. Así que, ¿qué les parece si finalizamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por este momento, Señor, que hemos pasado en tu presencia. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú nos ayudas a reflexionar en nuestras acciones, Señor, en nuestra vida cristiana. Y queremos darte gracias, Señor, porque
Sabemos que ahí estás tú cada día tratando nuestra vida, tratando en nuestro corazón, y queremos pedirte que nos perdones si en algo te hemos fallado. Queremos pedirte que limpies nuestro corazón, que limpies nuestros pensamientos, que limpies, Señor, nuestra vida constantemente. Señor, perdona nuestras acciones, si hemos hecho cosas que van en contra de tu voluntad, si hemos, Señor, hablado mal, si hemos visto lo que no debemos, Señor, si hemos escuchado lo que no debemos, Señor. Te pedimos que ahí estés tú para limpiarnos nuestra vida, nuestro corazón, seas tú limpiándonos de todo pecado, limpiándonos de toda maldad, Señor. Y en esta hora queremos pedirte que nos perdones, que nos limpies, que nos laves, que purifiques nuestra alma, Señor. Queremos pedirte que seas tú trayendo, Señor, ese consuelo sobre nuestras vidas. Queremos pedir de tu perdón, Señor. Queremos pedirte que seas tú trayendo esa libertad sobre nuestra vida, Señor. Y en esta hora declaramos libertad, declaramos victoria sobre nuestra vida, declaramos victoria sobre nuestra familia, declaramos victoria sobre nuestro hogar, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros para pelear, Señor. Ahí estás tú para hacernos más que vencedores, Señor. Y en esta hora, Señor, declaramos que si tú estás con nosotros, Señor, el enemigo no tiene parte ni suerte sobre nuestra vida, porque mayor eres tú que nos da la victoria, porque mayor eres tú, Señor, que nos hace ser más que vencedores en tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y porque sabemos que tú seguirás trabajando en nosotros para cumplir ese propósito, ese llamado que tú has encomendado a cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, pues gracias nuevamente por acompañarme en este tiempo, en este video, y pues de todo corazón yo les animo a seguir adelante. Y como diría una de mis tías por ahí, que yo sé que va a estar viendo este video, oremos unos por otros. Yo sé que no, que no nos conocemos muchos, ¿verdad? Pero mantengámonos en nuestras oraciones. Eh, Créanme que yo le voy a pedir mucho a Dios por cada persona que ve estos videos, porque yo sé que Dios hace cosas increíbles, y para Dios no hay distancias. O sea, si yo oro por ustedes, créanme que aunque yo no me sé sus nombres, yo sé que Dios sí lo sabe. Así que pues nada, échenle muchas ganas y que Dios me los bendiga mucho, y a seguir adelante cumpliendo con el propósito que Dios nos ha encomendado. Bendiciones.